En el pueblo de San Miguel, donde todos se conocían desde niños, donde las noticias viajaban más rápido que el viento, sucedió algo que nadie pudo explicar. Un anciano de 75 años, de aspecto humilde y silencioso, fue visto saliendo del orfanato Santa Teresa con una niña de 8 años de la mano. No había papeles, ni autorización, ni explicación. Solo una cámara de seguridad que captó el momento exacto en que ambos se alejaban por la calle principal, mientras ella lo miraba con una extraña confianza, como si lo hubiera conocido toda su vida. Don Esteban Morales había vivido en San Miguel por más de 40 años. Era un hombre sencillo, de manos curtidas por el trabajo en el campo, que vivía solo en una pequeña casa de adobe al final del pueblo. Cada mañana, sin falta, caminaba hasta la plaza central para comprar su pan del día y regresar a casa en silencio. Los vecinos lo conocían como un hombre bueno, pero solitario. Nunca hablaba de su pasado, nunca mencionaba familia. Solo se sabía que había llegado al pueblo siendo joven, con una tristeza profunda en los ojos que nunca se había ido. Los niños del pueblo le tenían cariño. Siempre llevaba dulces en sus bolsillos y, cuando pasaba cerca de la escuela, los pequeños corrían hacia él gritando «Don Esteban, Don Esteban». Él sonreía, les daba sus caramelos y continuaba su camino. Pero había algo en su mirada, algo que hablaba de un dolor guardado, de una historia que nadie conocía. En el bolsillo de su camisa, siempre llevaba una fotografía vieja y desgastada. Nadie sabía de quién era, pero él la tocaba constantemente, como si fuera su tesoro más preciado. Los vecinos llegaron a pensar que tal vez era la foto de una esposa que había perdido, o de una hija que nunca había conocido. Pero Don Esteban nunca habló de ello. Todo cambió aquella mañana de octubre. Don Esteban no siguió su rutina habitual. En lugar de dirigirse a la plaza, caminó hacia el orfanato Santa Teresa. Era extraño verlo allí, porque aunque siempre había sido bondadoso con los niños, nunca había mostrado interés especial en el orfanato. Pero esa mañana, algo lo había llevado hasta allí. Cuando llegó, vio a una niña de 8 años jugando sola en el patio. La pequeña tenía el cabello castaño recogido en coletas, ojos marrones grandes y expresivos, y vestía un uniforme azul del orfanato. Pero lo que más llamó la atención de Don Esteban fue lo que colgaba de su cuello, una pequeña cadena de oro con un medallón que contenía una fotografía. Don Esteban se acercó lentamente, con el corazón latiéndole fuerte. La niña lo miró sin miedo, con una sonrisa dulce. «Hola, señor», le dijo. «¿Viene a visitarnos?» «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó don Esteban con voz temblorosa. «Me llamo Isabella», respondió la niña. «Pero aquí en el orfanato todos me dicen Isa». «¿Y usted?» «Esteban», murmuró él, sin poder apartar la mirada del medallón que colgaba del cuello de la niña. «Ese collar, ¿de dónde lo tienes?» Isabella tocó el medallón con sus pequeñas manos. «Hermana Carmen dice que lo traía conmigo cuando llegué al orfanato. Tenía apenas 2 años. Dice que tal vez era de mi mamá». La niña abrió el medallón y le mostró la fotografía que había dentro. «No sé quién es esta señora, pero me gusta pensar que es mi mamá y que algún día vendrá por mí». Don Esteban sintió que el mundo se detenía. Con manos temblorosas, sacó de su bolsillo la fotografía vieja que siempre llevaba consigo. Era la misma imagen. Exactamente la misma. Una mujer joven, hermosa, con una sonrisa radiante y ojos llenos de vida. «Señor Esteban», preguntó Isabella, notando que él había palidecido. «¿Se siente bien?» En ese momento, Don Esteban supo que no era casualidad. Después de 40 años buscando, después de 40 años de dolor y preguntas sin respuesta, había encontrado a Isabella. Sin pensarlo 2 veces, tomó la mano de la niña y comenzó a caminar hacia la salida del orfanato. «¿A dónde vamos?», preguntó Isabella, pero sin resistirse. Había algo en Don Esteban que le transmitía confianza, como si fuera una persona importante en su vida. «Vamos a casa», murmuró él, con lágrimas en los ojos. «Vamos a casa, mi niña». La cámara de seguridad del orfanato captó el momento exacto en que ambos salían por la puerta principal. Hermana Carmen, la directora del orfanato, no se dio cuenta hasta 1 hora después, cuando fue a buscar a Isabella para el almuerzo.
El pánico se desató inmediatamente. Hermana Carmen llamó a la policía, revisó las cámaras, y al ver las imágenes, no pudo creer lo que veía. Un anciano desconocido se había llevado a una de sus niñas. Sin permiso, sin papeles, sin explicación. «Secuestro», gritó alguien. Ese viejo loco se robó a la niña. En cuestión de horas, todo el pueblo estaba en alerta. La policía municipal organizó una búsqueda inmediata. Las redes sociales se llenaron de la fotografía de don Esteban con mensajes de «Ayúdanos a encontrar a esta niña» y «Peligroso secuestrador suelto». Los vecinos, que durante años habían conocido a don Esteban como un hombre bueno, ahora lo señalaban como un criminal. «Siempre supe que ese viejo tenía algo raro», decía doña Rosa en la tienda. «Vivir solo tantos años, no es normal». «Pobre niña», susurraba don Carlos. «¿Quién sabe qué intenciones tendrá con ella?». Mientras tanto, don Esteban había llevado a Isabella a su casa. La niña miraba todo con curiosidad, sin miedo. La casa era sencilla pero limpia, llena de fotografías antiguas y recuerdos de una vida que parecía haber estado esperando a alguien. «¿Por qué me trajo aquí, don Esteban?», preguntó Isabella, sentándose en un sillón viejo pero cómodo. Don Esteban se sentó frente a ella, con la fotografía en sus manos. «Isabella, ¿tú sabes qué significa la palabra destino?». La niña negó con la cabeza. «Significa que algunas cosas están escritas desde antes de que naciéramos. Que el universo tiene un plan, aunque no lo entendamos». Don Esteban le mostró su fotografía. «Esta mujer se llamaba Elena. Era tu abuela». Isabella abrió los ojos, sorprendida. «¿Mi abuela?». «Sí, mi niña. Elena era mi esposa. Nos casamos muy jóvenes, éramos muy felices. Tuvimos una hija, tu mamá, que se llamaba María». Don Esteban suspiró profundamente. «Pero cuando María tenía 20 años, se fue del pueblo. Discutimos, yo no estaba de acuerdo con las decisiones que estaba tomando. Ella se fue enojada, y yo, por orgullo, nunca fui a buscarla». Isabella escuchaba atentamente, con sus ojos brillando. «Años después supe que María había tenido una hija. Te había tenido a ti. Pero nunca pude conocerte. Y cuando supe que María había fallecido y que tú habías quedado en el orfanato». Don Esteban se quebró. «He estado buscándote durante 6 años, Isabella. 6 años recorriendo orfanatos, preguntando, buscando a la nieta que nunca conocí». En ese momento, se escucharon las sirenas de la policía acercándose. Don Esteban tomó las manos de Isabella. «Mi niña, van a venir por nosotros. Van a decir que soy un secuestrador, que soy un hombre malo. Pero quiero que sepas que lo único que quería era conocerte, abrazarte, decirte que no estás sola en este mundo». Cuando la policía llegó a la casa de don Esteban, no encontraron a un criminal. Encontraron a un anciano llorando, abrazando a una niña que también lloraba, pero no de miedo, sino de felicidad. «No se lo lleven», gritó Isabella cuando vio a los policías. «Es mi abuelo. Es mi abuelo». El comandante de la policía, don Roberto, quien conocía a don Esteban desde hacía años, se detuvo. «Esteban, ¿qué está pasando aquí?». Con voz temblorosa, don Esteban explicó toda la historia. Mostró las fotografías, los documentos viejos que había guardado, las cartas que había enviado a diferentes orfanatos buscando a Isabella. Hermana Carmen, quien había llegado con la policía, escuchó todo en silencio. «¿Es verdad lo que dice, hermana?», preguntó don Roberto. Hermana Carmen se acercó a Isabella y revisó los documentos que don Esteban había mostrado. Después de varios minutos, suspiró profundamente. «Los apellidos coinciden. Las fechas coinciden. ¿Y esa fotografía?». Miró el medallón de Isabella y luego la foto de don Esteban. «Son idénticas». Isabella corrió hacia don Esteban y lo abrazó fuertemente. «Sabía que usted era especial. Sabía que había venido por mí». Don Roberto miró a todo el pueblo que se había reunido afuera de la casa. «No hay secuestro aquí», anunció. «Hay un abuelo que encontró a su nieta». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones.
Los trámites legales, las disculpas del pueblo, la nueva vida que comenzaba para don Esteban e Isabella. Hermana Carmen, conmovida por la historia, ayudó con todos los papeles necesarios para que Isabella pudiera vivir con su abuelo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Le dijo don Esteban a Isabella una noche, mientras cenaban en su casa que ya no se sentía vacía. Que todos pensaron que yo te había robado a ti, pero en realidad, fuiste tú quien me robó el corazón y me devolvió la vida. Isabella sonrió. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras, mi niña. ¿Crees que mi mamá y mi abuela Elena nos están viendo desde el cielo? Don Esteban miró hacia arriba, con una sonrisa llena de paz. Estoy seguro, Isabella. Estoy seguro de que ellas fueron quienes guiaron mis pasos hasta ti. A veces, lo que parece ser el final de una historia, es en realidad el comienzo de otra. Don Esteban había pasado 40 años viviendo con un corazón roto, pero el destino tenía otros planes. Isabella había pasado 6 años esperando a una familia, sin saber que su abuelo la estaba buscando con la misma intensidad. Hoy, un año después, don Esteban camina por la plaza de San Miguel, pero ya no está solo. Isabella corre a su lado, llamándolo abuelo con una sonrisa que ilumina todo el pueblo. Y en el bolsillo de su camisa, don Esteban ya no lleva solo una fotografía vieja, ahora lleva una nueva, donde aparecen él e Isabella juntos, sonriendo, con el collar de Elena brillando en el cuello de la niña. Porque a veces, cuando el corazón está roto, el universo nos envía exactamente lo que necesitamos para sanar. Y lo que todos pensaron que era un robo, fue en realidad el regalo más hermoso que la vida pudo darles. Si esta historia te llegó al corazón, compártela. Porque todos necesitamos recordar que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa.